Bienvenidos chismosos y chismosas de Chisme VIP, donde las noticias del espectáculo se cuentan sin filtros y con todo el sazón. Hoy les traemos una noticia que ha sacudido al mundo de las celebridades. Nadia Ferreira, la joven esposa de Marc Anthony, ha sido vista llorando desconsolada. ¿La razón? Una traición que podría romperle el corazón a cualquiera. Todo indica que Marc Anthony, el hombre que conquistó el corazón de Nadia y que la llevó al altar en una boda de ensueño, estaría nuevamente envuelto en un escándalo amoroso que involucra a su ex, la inigualable Jennifer López, y nada menos que el magnate del rap Diddy. Fuentes cercanas aseguran que Nadia fue vista sola y visiblemente afectada, en su hogar de Miami, rompiendo en llanto después de recibir impactantes noticias. Según los rumores, Marc Anthony podría estar más cerca de Jennifer de lo que todos creíamos. Y no solo eso, Diddy también habría vuelto a aparecer en escena, desatando viejas emociones que han puesto a Nadia al borde del colapso emocional. No había pasado ni un día desde que todo se desmoronó. Lo que inicialmente parecía ser una tarde apacible en su hogar de Miami se transformó en un torbellino de emociones que la dejó completamente devastada. Sentada en el sofá de su espacioso salón, sus dedos temblaban mientras sostenía su teléfono móvil. Las notificaciones no dejaban de llegar. Los mensajes entraban uno tras otro, amigos, familiares, periodistas, todos preguntando lo mismo, todos queriendo saber su versión, ansiosos por escuchar cómo se sentía en ese preciso instante. Pero Nadia no encontraba las palabras. ¿Cómo expresar lo que estaba sintiendo si ni siquiera ella lo comprendía por completo? El escándalo había estallado de manera inesperada, desatando una tormenta mediática que no solo la involucraba a ella, sino también a algunas de las figuras más grandes y poderosas de la industria del entretenimiento, Jennifer López, Marc Anthony y Sean Diddy Combs. Todo empezó como un rumor, un simple susurro en las redes sociales, algo que pensó desaparecería rápidamente como tantos otros chismes. Sin embargo, no fue así. Lo que había comenzado como una pequeña chispa de especulación creció en cuestión de horas, convirtiéndose en un incendio incontrolable. Los tabloides y los sitios de noticias comenzaron a llenarse de titulares escandalosos, todos hablaban del supuesto encuentro secreto entre Jennifer López y Sean Combs, lo que inevitablemente trajo a la conversación la relación entre Jennifer y su ex esposo Marc Anthony. Nadia no podía creer lo que veía. Llevaba casada con Marc Anthony solo unos meses, y hasta ese momento todo había parecido perfecto. Su boda había sido como un cuento de hadas, una celebración que reunió a lo mejor del mundo del espectáculo y de la alta sociedad. Ella, una joven hermosa y exitosa, se había rendido ante el encanto de Marc. Su amor había sido tan intenso, tan apasionado, que parecía que nada podría quebrarlo. Pero ahora, todo lo que había construido con él se sentía como una mentira. La primera vez que vio las fotos, su corazón se detuvo. Jennifer López y Sean juntos en una fiesta privada en Nueva York. No era extraño que se encontraran, después de todo, habían sido pareja hace años. Pero los gestos entre ellos, las miradas, las sonrisas cómplices que compartían en esas imágenes, había algo más, algo que Nadia no podía ignorar. Luego los rumores comenzaron a intensificarse. Fuentes anónimas afirmaban que Jennifer y Marc Anthony habían tenido una discusión monumental, supuestamente relacionada con Sean Combs. Se decía que Marc estaba celoso, que no soportaba ver a su ex esposa con otra persona, mucho menos con alguien tan influyente como Diddy. Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan o amas tanto a Marc Anthony, como a Nadia Ferreira o a Jennifer López, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo y recuerda suscribirte para estar informado de todas las noticias de nuestros famosos favoritos. Nadia sintió que le faltaba el aire. Conocía a Marc como alguien apasionado, sí, pero también tranquilo y equilibrado. ¿Celoso de Jennifer López? No podía ser cierto. O eso se repetía una y otra vez mientras intentaba convencerse de que todo era solo un malentendido, una exageración de la prensa. Pero cuanto más leía, más dudas tenía. Los rumores se entrelazaban con detalles inquietantes. Supuestamente Marc había sido visto abandonando una reunión de negocios con el rostro desencajado y, según varias fuentes, había hecho comentarios sarcásticos sobre la relación entre Jennifer y Sean. Y Nadia estaba en medio de todo, atrapada en una maraña que nunca había buscado. Las cámaras la seguían a todas partes, los paparazzi acechaban fuera de su casa, esperando captar cada uno de sus movimientos.
Sus redes sociales estaban inundadas de mensajes, muchos de apoyo, pero también algunos crueles, llenos de odio, cuestionando su relación con Marc Anthony, dudando de su autenticidad. Algunos incluso se atrevían a insinuar que ella era la culpable de los problemas entre Marc y Jennifer, como si su presencia hubiera roto algún lazo sagrado entre ellos. ¿Cómo hemos llegado a esto?, pensó Nadia con los ojos llenos de lágrimas. ¿En qué momento todo se torció? Recordaba claramente los primeros días con Marc. Él la había tratado como una reina, como si fuera lo más importante en su vida. Habían compartido tantas risas, tantos momentos íntimos en los que parecía que el resto del mundo desaparecía. Pero ahora se sentía más sola que nunca. Su teléfono volvió a sonar, y esta vez era una llamada. Era su mejor amiga, alguien en quien confiaba plenamente, pero Nadia no podía enfrentarse a nadie en ese momento. No podía hablar de lo que estaba pasando sin desmoronarse. Apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa, sin saber si alguna vez querría volver a encenderlo. La mente de Nadia vagaba entre recuerdos. Había conocido a Marc en un evento benéfico en Nueva York. Ella asistió como invitada, y él había sido uno de los anfitriones principales. Desde el momento en que cruzaron miradas, algo hizo clic. Se rieron de inmediato como si ya se conocieran. Marc la llenó de elogios, pero no de una manera superficial, era como si realmente la viera, como si pudiera ver más allá de su belleza exterior y apreciar su corazón. Eso la cautivó. Pero ahora todo aquello parecía distante, casi irreal. La conexión que habían compartido, esa chispa que los había unido tan intensamente, se sentía apagada. Las dudas comenzaron a consumirla. ¿Acaso él todavía estaba enamorado de Jennifer? Después de todo, habían compartido una vida, tenían hijos en común, y su historia era conocida en todo el mundo. Jennifer y Marc habían sido una de esas parejas que parecían destinadas a estar juntas, pese a sus altibajos. ¿Cómo podría competir con eso? El llanto de Nadia se intensificó. No había intentado hablar con Marc sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podría? Apenas podía lidiar con sus propios sentimientos, mucho menos con los de él. Temía que si le preguntaba directamente sobre Jennifer y Didi, obtendría una respuesta que la destrozaría aún más. El silencio entre ellos se estaba volviendo insoportable. Marc estaba ausente la mayor parte del tiempo y, cuando estaban juntos, su mente parecía estar en cualquier lugar, menos en ella. Los tabloides no ayudaban, las publicaciones más recientes insinuaban que el triángulo amoroso entre Jennifer, Marc y Didi estaba a punto de explotar. Algunos incluso afirmaban que había habido encuentros secretos entre Jennifer y Marc, reuniones que nadie había sabido que ocurrían. La inseguridad comenzó a arraigarse profundamente. ¿Acaso Marc seguía enamorado de su ex? ¿Había sido ella solo una distracción temporal, una forma de escapar de sus sentimientos no resueltos? Finalmente el agotamiento físico y emocional hizo que Nadia se desplomara en el sofá. Sus lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran silenciosas, apenas perceptibles. Estaba rota, desmoronada por dentro. Todo lo que había construido en su vida personal parecía derrumbarse a su alrededor, y no sabía cómo detenerlo. Marc llegó tarde esa noche. Las luces de la casa estaban apagadas, y la única fuente de iluminación provenía de la tenue luz que entraba por las ventanas desde las calles de Miami. Encontró a Nadia dormida en el sofá, con el rostro aún húmedo por las lágrimas. Se quedó observándola un momento sintiéndose culpable. Sabía que ella estaba sufriendo, pero no sabía cómo abordar la situación sin empeorarla. Finalmente Marc se acercó y la despertó suavemente. Nadia abrió los ojos lentamente y al verlo, una nueva ola de emociones la invadió. Quería gritarle, quería preguntarle por Jennifer, por todo lo que había leído y visto en las últimas horas, pero no podía. Las palabras no salían. En lugar de eso simplemente lo miró, esperando que él dijera algo, cualquier cosa que pudiera aliviar el peso que sentía en su pecho. ¿Estás bien?, preguntó Marc con una voz suave, pero en su tono había una distancia que Nadia no podía ignorar. ¿Qué está pasando, Marc?, susurró ella con la voz quebrada. Todo lo que está saliendo en los medios, lo de Jennifer y Didi, no sé qué pensar. Marc suspiró pasándose una mano por el cabello. Parecía cansado, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. Nadia, no creas todo lo que ves en los medios. Esos rumores son solo eso, rumores. ¿Solo rumores?
replicó ella, incapaz de contenerse. Entonces, ¿por qué no hemos hablado de esto? ¿Por qué siento que no estás aquí, que estás distante, que no me cuentas todo? Mark la miró fijamente, pero no respondió de inmediato. En ese silencio, Nadia sintió que el abismo entre ellos se agrandaba aún más. Jennifer y yo compartimos una historia, dijo finalmente. Siempre seremos parte de la vida del otro por nuestros hijos, por lo que hemos vivido juntos. Pero eso no significa que haya algo más entre nosotros. Didi es solo un amigo, alguien que ha estado en su vida durante mucho tiempo. No tiene nada que ver conmigo ni contigo. Nadia lo escuchó, pero sus palabras no lograron calmarla. El daño ya estaba hecho. Su confianza en él se había quebrado y aunque deseaba creerle, no podía. Había demasiadas dudas, demasiados rumores, y el vacío que sentía en su relación con Mark solo empeoraba las cosas. Necesito tiempo, Mark, dijo finalmente apartándose de él. Necesito pensar en todo esto, en nosotros. No puedo seguir así, sintiendo que no sé qué está pasando realmente en nuestras vidas. Antes de continuar con más detalles de este escándalo, recuerda suscribirte a Chisme VIP para no perderte ningún detalle de las noticias más candentes del mundo de las celebridades y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros vídeos. Mark la miró con una mezcla de tristeza y resignación, pero no intentó detenerla. Sabía que las palabras no serían suficientes para reparar el daño. Nadia, aún inmersa en sus pensamientos, no se movió del sofá. Su mirada permanecía fija en un punto indeterminado de la pared, como si concentrarse en algo externo pudiera ayudarla a evadir el dolor que sentía en su pecho. La suavidad de los cojines bajo su cuerpo contrastaba brutalmente con la dureza de lo que estaba experimentando por dentro. Su mente seguía dando vueltas a todo lo ocurrido, a lo que Mark acababa de decirle, pero no podía encontrar paz. Era como estar atrapada en un torbellino emocional, donde cada intento de aferrarse a la lógica o una explicación la arrastraba aún más hondo en la tormenta. La casa estaba en silencio, un silencio que no traía calma, sino que intensificaba cada uno de sus pensamientos. El sonido lejano del tráfico en las calles de Miami apenas llegaba a sus oídos, pero era insignificante en comparación con el ruido ensordecedor en su mente. Las palabras de Mark resonaban una y otra vez: Jennifer y yo compartimos una historia. Era una frase tan simple, tan lógica, pero al mismo tiempo cargada de un peso emocional que Nadia no podía soportar. Desde que se casó con Mark, siempre había sabido, en lo más profundo, que Jennifer López sería una constante en su vida. Lo aceptó al menos en la superficie. Después de todo, ¿quién no conocía la historia de amor entre Mark y Jennifer? Su relación había sido tan pública, tan visible para el mundo, que incluso los más pequeños detalles de su vida privada parecían pertenecer al dominio público. Los titulares de los tabloides de aquellos años estaban grabados en la memoria colectiva: su boda, su separación, los rumores de reconciliación y, por supuesto, los hijos que ambos compartían. Nadia había tratado de convencer a su corazón de que eso no importaba, que ahora ella era la esposa de Mark, la mujer que él había escogido, y que Jennifer era parte del pasado. Sin embargo, cada uno de esos momentos que antes creía superados volvía con más fuerza que nunca. Las imágenes de Mark y Jennifer juntos, los eventos a los que asistían como pareja, los conciertos en los que se dedicaban canciones. Todo aquello no dejaba de rondar en su mente. Y lo peor de todo era que el reencuentro entre Jennifer y Sean Diddy Combs había reavivado antiguas emociones en la vida de Mark, o al menos eso era lo que los rumores afirmaban. ¿Cómo no iba a sentirse insegura? Nadia se levantó del sofá con movimientos lentos, casi automáticos, como si su cuerpo actuara por inercia mientras su mente seguía atrapada en la confusión. Caminó hacia la cocina, más por necesidad de moverse que con algún propósito concreto. El frío mármol de la encimera le resultó refrescante al apoyarse en él, pero ni siquiera esa sensación física podía sacarla del torbellino de pensamientos en el que estaba sumergida. Los días previos a la boda habían sido tan diferentes. Recordaba la emoción que sentía al planificar cada detalle: las flores, el vestido, los invitados. Había sido una ceremonia elegante, rodeada de lujo y personas que les deseaban lo mejor. O al menos eso creía en ese momento. Ahora, al recordar aquellos días, no podía evitar preguntarse cuántos de esos mismos invitados habrían dudado de su relación desde el principio. ¿Cuántos habrían pensado en silencio que su matrimonio con Marc Anthony estaba destinado al fracaso, no porque no se quisieran, sino porque la sombra de Jennifer López siempre estaría presente?
La inseguridad que sentía en ese momento se mezclaba con la duda, no solo sobre Mark, sino sobre ella misma. Había sido ingenua al pensar que podía construir una vida con él sin que los fantasmas del pasado interfirieran. Quizás no había estado preparada para algo tan complicado. Nadie había forjado su propia carrera y vida antes de conocer a Mark, pero él era diferente. Su vida estaba entrelazada con figuras que superaban lo que ella había experimentado. Ser la esposa de Marc Anthony no solo implicaba compartir su vida personal, también significaba enfrentarse al escrutinio público, las inevitables comparaciones y la constante presencia de Jennifer López en los medios, y al parecer, también en sus emociones. Dejó que el agua corriera del grifo mientras llenaba un vaso, pero apenas bebió un sorbo antes de dejarlo sobre la encimera. Sus manos temblaban ligeramente, una señal de la tensión acumulada. Recordó el primer momento en que vio a Mark interactuar con Jennifer después de su boda. Había sido en una entrega de premios, donde ambos estaban invitados por razones profesionales. Nadie estaba al lado de Mark, su mano descansando suavemente en el brazo de él, observando la interacción con cautela. Había sonrisas y abrazos cordiales, pero algo en la forma en que se miraban la incomodaba. Ese día, se había dicho a sí misma que todo formaba parte del pasado, que los lazos que compartían eran solo por sus hijos. Pero ahora no estaba tan segura. Esa escena volvía a su mente una y otra vez, pero ahora con más intensidad. ¿Y si nunca había dejado de haber algo entre ellos? ¿Y si ella solo había sido un peón en una relación mucho más compleja de lo que imaginaba? Intentaba no dejarse llevar por la paranoia, pero los rumores sobre Jennifer y Didi y las posibles tensiones con Mark afectaban su juicio. Sabía que la industria del entretenimiento era un mundo pequeño, donde los antiguos romances a menudo resurgían y las relaciones se convertían en un círculo cerrado de amistades, traiciones y alianzas cambiantes. Pero eso no lo hacía más fácil de gestionar. Miró por la ventana de la cocina, observando las luces de los coches que pasaban a lo lejos. Era una noche típica de Miami, húmeda y cálida. Sin embargo, dentro de la casa, todo se sentía frío, distante. Era como si la conexión que había sentido con Mark en los primeros días de su relación se estuviera desvaneciendo lentamente, dejándola con la sensación de estar más sola que nunca. Los pequeños detalles de su vida juntos, esos que antes la habían hecho sentir segura, ahora parecían insignificantes ante la magnitud del escándalo que la rodeaba. Recordaba las mañanas en las que Mark le preparaba café, las conversaciones que compartían sobre sus proyectos y sueños, esos momentos cotidianos que cimentaban una relación sólida. Pero ahora cada uno de esos recuerdos se teñía de incertidumbre. ¿Había sido todo real o simplemente una ilusión que se desvanecía ante el primer signo de problemas? El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Era una hora demasiado tarde para visitas inesperadas, y Nadia se tensó de inmediato. Caminó hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. A través de la mirilla, vio a un mensajero, un hombre con una caja en las manos. Abrió la puerta con cautela. «Entrega para usted, señora Ferreira», dijo el hombre, esbozando una sonrisa forzada. Le entregó el paquete y se fue rápidamente. Nadia cerró la puerta, aún con la caja en las manos. No sabía qué esperar, pero al abrirla encontró varias revistas y un sobre. Las revistas eran las típicas publicaciones sensacionalistas que había tratado de evitar en los últimos días, llenas de titulares sobre Jennifer López, Marc Anthony y Didi. El sobre contenía una carta anónima. Apenas pudo creer lo que estaba leyendo. Las palabras eran crueles, llenas de veneno, insinuando que nunca podría competir con Jennifer, que Mark siempre estaría enamorado de su exesposa. El dolor en su pecho se intensificó aún más. Dejó caer la carta sobre la mesa, incapaz de seguir leyendo. Las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino de rabia. No podía creer cómo había llegado a este punto. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Todo lo que quería era vivir su vida con el hombre que amaba, pero parecía que el mundo se empeñaba en recordarle que nunca sería suficiente. ¿Cómo te sentirías si el hombre que amas estuviera envuelto en un escándalo con su famosa ex y uno de los hombres más poderosos de la industria? ¿Será Nadia una víctima más de las sombras del pasado de Mark? Nadia Ferreira ha tratado de construir su propio camino, una vida junto al hombre que hasta hace poco parecía ser su príncipe azul. Pero ¿será suficiente el amor para sobrevivir a los fantasmas del pasado?
La sombra de Jennifer López parece ser eterna en la vida de Mark, y ahora, con Didi en la mezcla, las cosas podrían complicarse más de lo que jamás imaginamos. Así que, chismosos de Chisme VIP, cuéntenme en los comentarios. ¿Ustedes creen que Marc Anthony aún tiene sentimientos por Jennifer? ¿O será que Didi es el verdadero detonante de esta tormenta? No se olviden de suscribirse, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderse ningún detalle de este chisme que arde, porque aquí les traemos lo más caliente del espectáculo. Nos vemos en el próximo chisme. Hasta pronto.